Y seguimos en Visión Central. Y ahora vamos a hablar acerca de la tecnología, pero la tecnología utilizada en la atención de los pacientes, tanto en las clínicas como en los hospitales nacionales. Y hay quienes consideran de que de pronto el uso excesivo de la tecnología pueda hacer que se descuide una buena atención o que se le dé una atención de calidad a los pacientes, ¿no? Justamente vamos a hablar sobre este tema con Ernesto José Erdmann Carmine, él es CEO y cofundador de ZeroQ. Él está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Hola Ernesto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola Jack, encantado de poder saludarte. No sé si me escuchas bien. Sí, te escucho fuerte y claro. A ver, excelente. Y para poder conversar sobre el tema, por favor, nos gustaría que nos expliques acerca de... Tú eres CEO en ZeroQ. Por favor, explícanos más sobre esto. Bueno, nosotros en ZeroQ somos una empresa que arribamos al Perú hace alrededor de unos 3 o 4 meses. Estamos recién iniciando operaciones, hemos tenido muy buena respuesta del mercado peruano. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es atención de público. En el fondo, un sistema, una plataforma de atención de público end-to-end que está totalmente orientada a mejorar lo que es la calidad de la atención que nuestros clientes le brindan a sus propios clientes. En realidad ese es uno de nuestros enfoques principales. Correcto, Ernesto. Bien. Entonces, hablemos sobre el uso de la tecnología, ¿no? Tecnología que por supuesto va de la mano en diversos sectores, y en la medicina, en la atención a los pacientes, en los hospitales, en las clínicas, se utiliza. Y hoy se habla bastante de la inteligencia artificial, pero hay quienes consideran de que esto podría hacer de que de pronto se pueda dar un descuido en la atención de calidad que deberían de recibir los pacientes. ¿Es contraproducente el avance de la tecnología, el desarrollo de la tecnología, el uso de la tecnología en las clínicas y los hospitales? Bueno, Jack, en realidad esa es una excelente pregunta. Y si tú lo analizas desde lo que es el comienzo, ¿no es cierto?, de la historia de la medicina en adelante, la medicina en sí misma, ¿no es cierto?, ha evolucionado gracias a la misma tecnología. Piensa tú, ¿no es cierto?, lo que significó la invención del microscopio, como la imagen que tú tienes ahí, ¿no es cierto?, para la revolución médica. Sin embargo, a medida que fue aumentando la tecnología en lo que era la prestación de un servicio de salud de calidad, al mismo tiempo se fue descuidando otra parte, que quizás era la cercanía con los mismos pacientes, ¿no es cierto?, que hoy día es muy impersonal, mucho más impersonal que la atención que vivieron nuestros mismos abuelos, por ejemplo. Entonces, eso no se debe gracias a la tecnología, sino que justamente se debe un poco a la ausencia de la tecnología en esa área crítica, que es el área de la atención misma de los pacientes, ¿no es cierto?, del front office, de cómo yo lo recibo, de sé quién es, que yo no lo haga esperar, que él pueda agendar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hoy día es que la tecnología está al debe, y eso se debe a que la prestación de salud creció mucho más rápido de lo que creció la habilidad de las clínicas, ¿no es cierto?, los prestadores de servicios médicos para poder atender correctamente a los pacientes, focalizándose netamente en lo que es finalmente solucionarle su problema de salud, pero descuidando el lado humano, el lado de la calidad de la atención, que es algo fundamental. Pero igual alguien tiene que estar detrás de esos equipos de tecnología, ¿no? Igual es un personal humano el que hace el manejo, el monitoreo para el tratamiento de un paciente. Sí, efectivamente. O sea, el tratamiento del paciente lo hacen los humanos, ¿no es cierto? Pero hoy día, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Hay varios estudios, incluso de la Harvard Business Review, que han publicado en el fondo todo el estrés que sufren los pacientes a la hora de llegar a un centro médico, ¿no es cierto? O sea, primero que todo, muchas veces no saben qué es lo que va a pasar, cuáles son los procedimientos. Muchas veces tú te enfrentas con el médico 5 minutos, no más de 5 minutos, que a duras penas, o sea, yo soy, ¿no es cierto?, ingeniero, no soy médico, y difícilmente a mí me vas a poder explicar, ¿no es cierto?, en 5 minutos todas las cosas que me vas a hacer en mi cuerpo. Esto no es el auto, ¿no es cierto?, es tu cuerpo. Entonces, toda esta cosa ha ido, en el fondo, avanzando en el hecho de que exista mucha frustración de los pacientes en cuanto en el fondo, a este toque humano, ¿no es cierto?, de que te expliquen, que te guíen, que te reciban. Y nosotros justamente, bueno, ahí en ZeroQ estamos enfocados justamente en tratar de que la tecnología te ayude un poco a suplir eso, ¿no es cierto?, a poder informarte permanentemente en qué etapa del proceso estás, ¿no es cierto?, y que cuando llegues a algo tan básico como, por ejemplo, que no te hagan esperar, ¿no es cierto?, porque estar esperando 6 horas en una sala de espera, yo creo que difícilmente alguien podría creer que es un trato digno. Sí, claro. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo es que de pronto hay que utilizar esa tecnología sin descuidar
ese calor humano que el médico tiene que brindarle a sus pacientes. Bueno, eso en realidad se soluciona o se avanza bastante en solucionar, como te digo, tomando no hay una sola bala de plata, sino que al final del día tú tienes que tomar un paquete de medidas que apunten a que todo tu servicio completo, de forma integral, tenga una orientación final que es para servir a mi cliente. Y no en el fondo, no es solamente en el fondo para poder prestarle un servicio, sino que darle una atención integral a un humano, a un paciente, entendiendo que él tiene un acompañante, etcétera. Entonces ahí la medida más básica es, primero que todo, brindarle ojalá la mayor cantidad de información por todos los canales posibles, o sea, lo más omnicanal posible, ya sea información en la web, información en el canal presencial, información en el canal telefónico, etcétera. Informarlo. Enseguida, ¿no es cierto?, hacer que tu paciente no pierda el tiempo, o sea, que si yo voy a ir a atenderme, que ojalá me atiendan sin ningún tipo de dilación, que yo no tenga ningún tipo de espera. Y es más, ¿no es cierto?, que los sistemas tengan la habilidad, y de hecho nosotros tratamos de enfocarnos harto en eso, de que si no es necesario que tú vayas, ojalá que yo te pueda resolver el trámite vía, ¿no es cierto?, la web, vía remota telefónico, vía alguno de los otros canales, para hacer que la persona no tenga que desplazarse e ir al centro médico. Pero si tiene que ir al centro médico, ¿no es cierto?, no hacerlo esperar. Enseguida, que el sistema mío tenga la habilidad de entender a quién estoy atendiendo. O sea, que yo sepa, ¿no es cierto?, que tú ya tuviste un problema A, B, C, ¿no es cierto? Y no que me tengas que contar todo el cuento de nuevo, que eso es una cosa que genera mucha frustración, que yo sepa, que yo entienda, que tú tuviste ojalá 2 interacciones conmigo vía el canal web, ¿no es cierto? Y que aquí vas porque no te pudieron solucionar las cosas por la web o vía telefónica, ¿no es cierto? Entonces tuviste que presentarte al centro de salud, ¿no es cierto? Si yo puedo impedir eso, ¿no es cierto?, ideal, pero si no, ahí resolver, derivar apropiadamente, ¿no es cierto? Y todo eso va generando un enfoque donde deja de ser en el fondo el cliente y empieza a ser el paciente, empieza a ser el humano, empieza a generarse una relación distinta, con baja frustración y alta confianza. Claro, ahora, cuando vamos a las clínicas particulares, en tanto esos problemas se aminoran, ¿no? Pero si vamos a atendernos en un hospital del Estado, Ernesto, acá en el Perú es crítico. O sea, para poder conseguir una cita médica, hay que hacer malabares, ¿no? Es un En Chile también, Jack. Por teléfono llamas, te puedes pasar tú las horas llamando y no consigues. Si te contestan, te dicen, sí, todavía no tenemos cupo, si no vuelve a llamar dentro de 2 semanas. La gente tiene que madrugar desde muy temprano en los exteriores de los hospitales, haciendo su colita, su fila, para poder conseguir un cupo para la atención. Por suerte va a conseguir uno, si no le van a regresar a casa y le van a decir, vuélvase mañana, señor, o la siguiente semana, o dentro de un mes todavía se va a abrir atención para determinada área, ¿no? Entonces ahí se podría, a través de la tecnología, cambiar o revertir este problema, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que tú has dado en un punto absolutamente crítico, porque ahí, ¿no es cierto?, sin una inversión tan importante en términos de recursos y de infraestructura, tú puedes cambiar notablemente la percepción que tenga el ciudadano, ¿no es cierto?, el paciente, acerca del trato que está recibiendo. Yo te puedo dar un dato de varios estudios que se hicieron en Chile, porque en Chile el tema justamente de la desigualdad ha sido una cosa que ha estado muy, muy en boga en los últimos años. Y varios estudios y varios análisis que se hicieron se dieron cuenta que lo que más afectaba a las personas no era la desigualdad de ingreso, sino que era la desigualdad de trato. Y el peor trato que recibían los ciudadanos era el trato justamente que le prestaban los servicios públicos finalmente a los ciudadanos. Entonces, por supuesto que lo que tú dices tienes absolutamente la razón, y ahí basta con tener la voluntad y con tener en el fondo destinar algunos recursos que no son cuantiosos, sino que en el fondo es pensar los problemas de manera correcta e implementar la tecnología en los puntos críticos que tú puedes generar un salto cuantitativo en términos de la percepción que tienen los ciudadanos acerca de lo que ellos están recibiendo. Correcto. ¿Cómo la tecnología, el avance de la tecnología? Hoy hablamos bastante de la inteligencia artificial, Ernesto. ¿Cómo esto ha ido funcionando en la atención médica? Bueno, esto está bastante transversal en realidad. O sea, tú tienes desde inteligencia artificial hoy día que se está testeando para el chequeo de radiografías, para la detección de ciertas patologías como los cánceres, por ejemplo, o la revisión de algunos exámenes médicos con el objetivo de disminuir lo que son las negligencias médicas. Y en otros lados lo está utilizando también en el lado de lo que es la misma atención de público, como lo hacemos nosotros, como para priorizar las atenciones, ¿no es cierto?, ver de acuerdo a la criticidad de los pacientes, a los flujos, al enrutamiento, y poder
o sea, poder diseñar la sucursal, el flujo de pacientes de la sucursal o del hospital en este caso, ¿no es cierto?, de tal manera de que nosotros podamos minimizar lo que son los tiempos de espera. Y optimizar fuertemente en el fondo lo que son los recursos de las ejecutivas, de los médicos, de los pabellones, etcétera. O sea, eso, la inteligencia artificial te puede ayudar mucho en el fondo a poder hacer el mejor ordenamiento que tú puedas con las cartas que tú tienes. Hacer tu mejor juego con las cartas que tú tienes. Y hoy día esa es, yo creo que uno de los puntos que sería el quick win más grande que podrían tomar en el fondo muchos servicios de salud, porque no le implicaría una mejora en la infraestructura misma, pero sí en cómo tú utilizas esa infraestructura, lo que te permite dar un salto importante. O sea, hay un dato en Chile de que muchos de los hospitales públicos tenían una utilización de sus pabellones de alrededor del 30-35%. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que utilicen el pabellón, ¿no es cierto?, 35% si yo tengo una lista de espera de más de un año para ciertas patologías? Entonces es una cosa que suena como bastante absurda. Entonces ahí justamente, ¿no es cierto?, si yo puedo centralizar esa información, si yo puedo tomar, qué sé yo, la base de datos a nivel nacional, puedo utilizar, ¿no es cierto?, sistemas de videoatención como lo que ofrecemos nosotros para que una persona que está en Lima, por ejemplo, se atienda con un especialista que quizás está en Trujillo, ¿me entiendes? Y él te haga el primer chequeo quizás por videollamada, ¿no es cierto? Y después te deriven a un pabellón en otra parte, etcétera. De esa manera tú puedes hacer una optimización completa del uso de la red pública y ahí generas tú una eficiencia en términos de costo, pero la más importante va a ser en términos de la calidad que tú finalmente le vas a prestar a tu ciudadano. Ernesto, yo te contaba lo que la gente tiene que pasar aquí para poder ser atendido, ¿no? ¿Cuánto esto se acerca o dista de la realidad peruana con la de Chile para la obtención de una cita médica? Mira, es bastante similar en realidad. O sea, en Chile también hay una lista de espera importante para la atención de salud pública. Sin embargo, yo me atrevería a decir que Chile está un poco más avanzado en lo que es en términos de infraestructura, en la cantidad de hospitales, sobre todo en términos de las regiones, lo que son fuera de Santiago. Pero al final del día existe el mismo problema a una escala quizás un poco menor en Chile, ¿me entiendes? Sobre todo en términos de regiones, o sea, donde tú sí tienes ciertos hospitales de alta complejidad a lo largo de todo el territorio nacional y quizás ahí todavía en Perú están, ¿no es cierto?, llegando a ese nivel de instalación de infraestructura, pero el problema al final del día es el mismo. Quizás en Perú tú te demoras 2 años en conseguir cita para ciertas patologías y en Chile quizás te demora 1 año y medio o 1 año o 2 meses, ¿me entiendes? Pero al final del día es el mismo problema. ¿Cuál sería tu mensaje, Ernesto, respecto al uso de la tecnología en las atenciones médicas? Bueno, lo primero sería que no hay que tenerle miedo al cambio. Yo creo que el cambio es algo positivo. Uno tiene que abrazar estos procesos de innovación y tiene que pensar, en el fondo, inteligentemente la solución de los problemas, porque la solución, ¿no es cierto?, de repente más fácil es decir, oye, mira, falta, ¿no es cierto?, 20, 30 hospitales, ¿no es cierto?, y no tenemos plata para hacerlo, listo, fin de la historia. Y no es así, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de pasos intermedios donde yo puedo aplicar la tecnología a un costo mucho menor, pero con un impacto sustantivo que yo no debería tener miedo en explorar y en avanzar en la solución de estos problemas. Tratar de pensar fuera de la caja e implementar tecnología, ojalá en toda la cadena de valor de la atención de mis pacientes. Correcto, Ernesto. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Jack, encantado. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Muy bien. Hemos podido conversar con Ernesto José Erdmann Carmín, el CEO y cofundador de ZeroQ. Nos estaba explicando acerca del buen uso que se le tendría que dar del aprovechamiento de la tecnología en las atenciones médicas. Y mira, ¿no?, nuestras realidades, haciendo una comparación de lo difícil que es poder atender acá en un hospital nacional y que no dista mucho, también allá en Chile, nos decía. Pero claro, que hay un avance tecnológico mucho mayor, precisaba así.